Esto se sabe después de los documentos que trajo el día domingo, también el secretario de Seguridad Interior, Gerardo Milman, acompañado por Gonzalo Cané, que es el secretario de Cooperación del Ministerio de Seguridad con el Poder Judicial, el Ministerio Público Fiscal y las legislaturas. Cané además siguió aportando documentación el día lunes y todo esto sucede en el marco de estas declaraciones hasta el momento, hasta el día de ayer, que eran administrativas dentro del ámbito del Ministerio de Seguridad, en donde distintos gendarmes hablan de que algo sucedió en el río. Después se sumó información de que sí había un grupo que llegó hasta el río Chubut. Esto también ya había sido deslizado en la entrevista que nosotros le hicimos en PPT a Fabián Méndez, que es el jefe del escuadrón del Bolsón. Y ese grupo, al principio se habló de 7, después se incorporó uno más, son 8 gendarmes los que llegaron hacia el río. A medida que fueron avanzando, se fueron desplegando, es decir, que se ubicaron en distintos costados, no es que estuvieran los 8 puntos del río Chubut. Así que también puede haber algunas visiones incompletas por la totalidad de esos 8, ¿no? En el día de ayer, lo que sucedió es que se le tomó declaración testimonial a 3 gendarmes, 2 de los cuales eran cocineros y habían montado la cocina de campaña a la vera de la Ruta 40, en donde los escuadrones estuvieron la noche del 31 de julio, el día del 1 de agosto, hasta la madrugada del 2 de agosto. Y lo que ellos contaron es que habían escuchado que había uno de los gendarmes que había contado en un diálogo con sus compañeros que había logrado herir a un manifestante con una piedra. Sí. Después también declaró en el día de ayer uno de los gendarmes que logró avanzar hacia el río, uno de los 8, y contó que había un grupo de manifestantes que llegó a cruzar la orilla y que hubo una huida cruzando el río Chubut en una zona geográfica en donde el río Chubut se puede cruzar caminando. En el día de hoy está ya en pleno curso una audiencia de declaraciones también testimoniales, como las de ayer, que fueron las 3 testimoniales, es decir, obligados a decir la verdad y bajo juramento, de otros 4 gendarmes que están declarando ahora. Llegaron los abogados de Gendarmería hace unos minutos, está el juez, y lo que ellos van a contar va a ser esa situación. Aparentemente forman parte de estos 8 gendarmes que lograron avanzar hacia el río, y una vez que se logre probablemente incorporar todas esas declaraciones testimoniales, es decir, que la información que se tenga haya sido dada bajo la obligación de decir la verdad, quizás ahí se defina bajo qué marco se lo cita a declarar a Robledo, ¿no? Si bajo el marco de una declaración testimonial o indagatoria. Recordemos que si es, en el caso de que sea indagatoria, es el primer acto de defensa y el acusado tiene Nacho, la potestad de poder mentir, ¿no? El presidente Macri dijo, ¿cómo puede ser que le mientan al juez, ¿no es cierto? Y no haya consecuencias. Esto en relación a un documento aportado que era falso, un supuesto documento de inteligencia, por un lado. Y por el otro, la ministra Bullrich hoy hizo declaraciones. Dijo que es posible que haya habido una inconducta de Gendarmería, pero todavía se está lejos del cuadro o la carátula de desaparición forzada. Esas son declaraciones de alto nivel, estamos hablando del presidente y la ministra de Seguridad. Todavía no hay repercusiones de eso ahí, ¿no? No, todavía no hay repercusiones de eso acá. Lo cierto es que, bueno, la verdad es que va a haber que esperar a que la justicia avance y que la justicia pueda determinar esto, ¿no? A ver cómo es que se dio esa situación, qué pasó en esa situación, que tampoco todavía se sabe, qué pasó en ese avance en el río, que todavía no está. Y una vez que se tenga reconstruido eso, ahí se evaluarán los datos y se evaluarán las consecuencias de lo que sucedió en el río y cómo es que actuó la fuerza en pos de lo que sucedió en el río Chubut. Que reiteramos, todavía no se sabe qué es lo que es, por lo menos desde el lado de la justicia, ¿no? Recordemos que este también es un caso que está atravesado por declaraciones que son por lo menos llamativas. Después, por datos falsos, por mentiras, por operaciones y en el medio por algunas informaciones que se plantean bajo fuentes oficiales, pero que tampoco están en la causa. Entonces, digamos, es una gran como mezcla de información. Y lo tremendo de todo esto no es que la justicia está exenta de este tipo de información o de esta mezcla de información. No es que es una causa como, por ejemplo, otras que se han avanzado a paso firme y que nosotros no tenemos la información porque hay secreto de sumario o hermetismo, ¿no? Acá parece que también la justicia tiene toda esta mezcla de datos y de información. Otra pregunta. Ayer declararon algunos gendarmes, ¿es verdad que tuvieron que salir con otras ropas? ¿El clima es muy tenso ahí?
El clima ayer era tenso, hoy es distinto. Ayer fue tenso, tampoco es que entraron con sus uniformes, entraron de civil, entraron por una de las puertas laterales. La salida más caótica fue la de la fiscal y el juez, que tuvieron que salir acompañados por un cordón de policías, porque realmente la situación afuera estaba muy tensa. Y también hubo algunos golpes de puño entre algunos manifestantes y personas que podían ser policías de civil, no terminó siendo confirmado eso, y realmente la situación fue bastante complicada. Incluso hay un vidrio de uno de los comercios que ya lo cambiaron, que la presión fue tal entre los manifestantes y el cordón de seguridad que escoltaba a los funcionarios judiciales, o sea, en este caso particularmente era el juez Otranto, que en un momento se fueron contra un vidrio y por la presión se terminó quebrando el vidrio, ¿no? A ver.